Teleberrío, canal local. El doctor Eduardo Gil es profesional en desarrollo familiar y hace parte del equipo de salud pública. Para él la siguiente pregunta hoy en este programa: ¿qué es la salud pública, doctor Gil? Bueno, muy buenos días para la teleaudiencia, para la gente que ve este canal maravilloso, que está interesado en promover actividades, acciones con el ánimo de mejorar su calidad de vida. A ellos que están enfocados inicialmente a la familia, a ellos que están allá en su casa, pues de parte del hospital decirles que estamos muy interesados en que ellos participen en estas actividades. Para responder un poco a tu pregunta, digamos que la salud pública, digamos, es la ciencia o el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida en un estado de bienestar, ¿cierto? Entonces, ¿eso quién lo define? La OMS, es decir, estamos planteando que no solamente es que yo tenga esa ausencia de la enfermedad física, sino que yo tenga un entorno saludable, muy agradable, que me permita a mí estar en unas condiciones óptimas, ¿cierto?, para poder favorecer mis condiciones, las que necesito. La salud es el estado completo de bienestar que tiene que tener el individuo, la familia y la comunidad. Es decir, ¿desde dónde? Desde lo físico, desde lo mental y también desde lo social. Es decir, todo lo que involucra al individuo, no solamente porque él está solo, es decir, hay otras cosas que hacen parte de ese sistema que conforma al individuo. Entonces, desde allí hay algunas cosas que interfieren directamente en la salud del individuo. Bueno, hablemos ahora de lo que es salud mental, porque para muchas personas de común, salud mental es como algo de esquizofrénico, algo de locos. ¿Qué es la salud mental, doctor Gil? Bueno, pero antes de responderte a esa pregunta, yo quisiera decirle a los televidentes que escuchan el programa que en el equipo de salud pública que tiene el municipio y básicamente el Hospital La Cruz, pues en un esfuerzo por hacer atención primaria en salud, tiene un equipo interdisciplinario, ¿cierto? Entonces ha contratado a unos profesionales del área psicosocial para que acompañen todos estos procesos. Entonces vamos a mirar entonces eso de la salud mental. Recuerden que cuando estamos definiendo un poquitico eso de la salud mental, estamos diciendo, bueno, cómo desde la psiquis, cómo estoy pensando yo, cuál es mi pensamiento, cuál es mi conducta desde la psiquis, ¿cierto? Un poquitico mi pensamiento y mi actuar, mi conducta, pero también hablamos un poco de las emociones. Desde aquí, que por qué mi corazón está arrugadito, que por qué me entristezco, que por qué me emociono, que por qué lloro, porque estoy enamorado. Todas las cosas hacen parte de salud mental. La salud mental, entonces, la podemos entender como todas esas situaciones o acciones que se presentan dentro de lo cotidiano que tienen que ver con el sistema nervioso y que en alguna forma alteran nuestra cotidianidad, ¿cierto? Pero más allá de eso, tenemos que pensar, cuando se nos presenta una dificultad frente a esta situación, estamos diciendo, hombre, yo no consulto, porque cuando consulto, tú lo decías ahorita, me parece que es una situación de loco, ¿cierto? Entonces, loco es aquel que tira piedra, aquel es el que necesita. Bueno, si estamos hablando de esa persona, esa persona como tal necesita un psiquiatra, ¿cierto? Todos estamos necesitando que alguien nos apoye en la parte psicosocial, es decir, porque mantenemos cargados de presión. ¿Quién no se le ha muerto un familiar, cierto? ¿Quién no ha sufrido cualquier accidente traumático? Esas crisis normativas y no normativas que suceden al interior de la familia, al interior de la comunidad, afectan notablemente, digamos, el pensamiento. Por decir alguna cosa, mi mamá acaba de recibir una noticia
que se le accidentó papá, ¿cierto? Generalmente o con mucha frecuencia se presenta un dolor de cabeza y lo consultamos y decimos, bueno, tengo un dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces nos mandan el acetaminofén, pero allá tenemos el problema, seguimos con la dificultad porque el acetaminofén obviamente nos quita un poquitico el dolor de cabeza, pero seguimos con la misma dificultad porque no hemos hablado con un profesional, no nos hemos acercado a un profesional de la salud para que nos apoye, para que nos acompañe, para que nos direccione y nos diga qué debemos hacer para salir de esa crisis de la cual nosotros no la esperábamos, porque ¿quién está preparado para cualquier accidente? Ninguno, ni siquiera para la muerte, ¿cierto? Entonces todo eso nos afecta notablemente en nuestra cotidianidad y nos vamos llenando de temores, de angustia y todo eso que tiene que ver con lo que nosotros somos. Entonces eso nos va afectando no solamente a la persona como tal, sino también a nuestro entorno, las mamás o los papás que tienen esta dificultad. Entonces le transmiten a los chicos o a los niños, a las personas que están en su entorno, esta misma dificultad. Entonces, en este sentido, tenemos que pensar que obviamente tenemos que consultar y que tenemos que dejarnos ayudar, porque esto no es una cosa de locos o locas, esto es una cosa que necesitamos el apoyo de todos, tanto ustedes que están allá detrás de esa cámara, como yo, que en algún momento también escucho, necesito que alguien me apoye, que alguien me ayude, que alguien me escuche por lo menos y me ayude como a solucionar toda esa cantidad de cosas que tengo aquí intrínsecas que no me permiten tener un estado agradable y que en algún momento tampoco me da a dormir. Es decir, porque esas dificultades en algún momento también no me dejan dormir. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no puedo dormir? Bueno, entonces consulte, vayan de su psicólogo, recuerden que para ustedes que están allá detrás de las cámaras, nuevamente digo, ustedes tienen derecho por el POS a 30 consultas en el año por psicología. Aprovechen eso y vayan allá, que no es una cuestión de locos. Qué bien. ¿Y qué es la autovaloración sexual, doctor? Bueno, eso de autovaloración, entonces tenemos que definir como la etimología un poco de la palabra, ¿cierto? Auto, yo, ¿cierto? Es decir, me están diciendo dentro de los autoesquemas, ¿cómo estoy yo? ¿Quién soy yo? Auto, es decir, quien define quién soy yo, para dónde voy, todas estas cosas que tienen que ver con mi personalidad, ¿cierto? Que más adelante vamos a tocar un tema también que es muy importante con el compañero Gustavo, que es el tema de la autoestima, ¿cierto? Que van ligados completamente. Cuando hablamos de la autovaloración, estamos diciendo, bueno, valoración, ¿cuánto valgo yo? Es decir, ¿qué valor tengo yo? Y quién define el valor o quién propone el valor, es decir, en dineros, en términos cuantitativos o cualitativos, ¿cuánto valgo yo, cierto? Y lo de lo sexual, pues obviamente habla de ese sentido, de lo que tiene que ver con que si tenemos relaciones o no tenemos relaciones íntimas con una persona que nosotros automáticamente queremos o deseamos en algún momento. ¿Cómo incide la familia en la toma de decisiones en este tema de autovaloración sexual? Bueno, yo pienso que la familia juega un papel determinante, preponderante, enorme en esta toma de decisiones, ¿cierto? Porque la familia tiene, la familia como principal sistema de formación, la definimos como la escuela de virtudes, esa escuela donde aprendemos los valores, los principios, las normas y todo eso que van a formar al individuo, ¿cierto? Entonces, desde allí se aprende un poco cuánto vales tú, ¿cierto? Porque una cosa es hablar de principios sólidos y valores sólidos, otra cosa es hablar de principios líquidos y de valores líquidos, ¿cierto? Entonces, cuando una familia da valores y principios sólidos, entonces ¿qué hacemos? Es decir, un chico o una chica que está creciendo en el seno de ese hogar sabe valorarse, comienza a tener bases sólidas para edificar esa casa y no le pasa como al osito cuando llegó el lobo y le tumbó la casa, ¿cierto? Edificó una casa en concreto, fuerte, que es capaz de decir sí
o no frente a la situación que se le presenta. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de autodefinirse. Es decir, ¿cuánto valgo yo? ¿Qué debo hacer? Y todas las cosas. Porque cuando, digamos, tenemos una gran dificultad, por ejemplo, es que las chicas están entrando a muy temprana edad a tener relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces, a los 13 años, a los 12 años, y eso se concibe como un delito, ¿cierto? Ya está tipificado como un delito. Y el que no hable sobre eso, el hecho de que no haya una denuncia, significa también que al momento de investigar, entonces la familia también va a tener dificultades en la toma de esas decisiones. ¿Por qué? Porque está inmersa dentro del problema y no lo denunció, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una chica menor de 13 años o menor de 14 años, ¿cierto?, que tiene relaciones sexuales, entonces obviamente lo tipificamos como un delito, ¿cierto? Pero más allá de tener una relación sexual, lo que estamos diciéndole a la familia es cuánto vale la familia, qué valores tiene, cómo está dando esos elementos, qué es lo que le está segregando a los hijos, cómo lo está dando para que ellos se puedan defender en la calle. Porque es que el chico usted lo puede tener en la casa, digamos, yo creo que tengo un hijo con unas habilidades, pero en el momento de salir a la calle tiene otras cosas, entonces viene la presión del grupo y todas esas cosas. Pero frente a esos fenómenos nosotros no podemos incidir directamente porque están externos, ¿cierto? Pero en la familia sí podemos trabajar directamente, fortalecerlos y tratar de que nuestros hijos cada día sean más fuertes, es decir, tengan fuerza suficiente para tomar decisiones frente a una presión de grupo. ¿Y cómo incide la comunidad en esta toma de decisiones referente a la autovaloración sexual, doctor Gil? Bueno, no, la comunidad, porque es que la comunidad ejerce presión de grupo. Es decir, a ver, te cuento una cosa. Yo con qué puedo negociar, ¿cierto? Entonces, tengo 14, 15 años, ¿cierto? Entonces, mis amigas todas ya tuvieron relaciones sexuales, ¿sí? Y yo soy la única que se va a quedar. Entonces, estoy fuera del grupo, ¿cierto? Entonces, la presión del grupo hace que yo tome una decisión precoz y termine yo acostado o teniendo una relación sexual, la cual yo no tenía programada, ¿cierto? Pero se da básicamente por la presión del grupo. ¿Será que yo estoy preparado para tener una relación sexual? No, ¿cierto? Porque todavía no sé ni siquiera qué es eso. Pero entonces llegué a un grupo y el grupo comenzó a hacer presión. Es decir, y por ser aceptada dentro de ese grupo, entonces termina la chica o el chico en este caso, ¿cierto? Porque es una obligación de los dos, es corresponsabilidad de los dos. Aquí no es que, digamos, es que la niña es la que tiene la dificultad, no, el niño también, porque es decir, ambos definen, ¿cierto? Si es un adulto con una chica o si son los dos chicos que quieren tener una relación, entonces, ¿cuál es la autovaloración o cuál es la valoración que tiene cada uno frente a la toma de decisiones y si están lo suficientemente maduros para tomar esa decisión? Porque, como si bien es claro, tenemos consecuencias enormes frente a eso, es decir, en una relación sexual, si no tenemos claro, digamos, el periodo menstrual y esas condiciones básicas, entonces posiblemente la chica pueda quedar en embarazo, ¿cierto? Entonces hay un trastorno ahí desde la psiquis, es decir, que genera traumatismo, crisis, porque la chica al momento de sentir un embarazo, es decir, su proyecto de vida se va al piso, ¿sí? Porque no puede seguir estudiando, porque entonces ya me siento la más fea, es decir, hay muchas cosas que se convierten negativamente y comienzan a trabajar negativamente en lo que tiene que ver con su existencia o con su forma de pensar, ¿cierto? Mente, corazón, ¿cierto? Entonces se vuelve más tímida, más temerosa, pero bueno, recuerden que estamos afectados porque dentro de la comunidad tenemos chicos que son bien presentados, que son los que llaman la atención, entonces, digamos, es el galán, ¿sí? El galán. Entonces, ese galán, entonces, dice, no, pues, a esta chica me la llevo yo, ¿cierto? En algunos momentos. Y el que no está y si no está con él, entonces es la chica que perdió el año, ¿cierto? La otra condición también es que
las condiciones socioeconómicas, es decir, si las condiciones socioeconómicas también impulsan a que tengamos una relación sexual precoz y perdamos un poco la valoración y el sentido y el proyecto de vida hacia donde nosotros lo tenemos, ¿cierto? Lo otro también es cuando hay algunos actores que llamamos nosotros pares negativos que influencian de alguna forma negativa a través de, pueden ser de armas o hacen coerción sobre el individuo o sobre la persona, entonces también termina como deslegitimando esa valoración que tiene el chico o la chica frente a lo sexual, ¿cierto? Porque es un tema bastante ardiente que no solamente está en Puerto Berrío mostrado como una dificultad grande, con una grande estadística, donde nosotros en Puerto Berrío pues obviamente tenemos una estadística que con una incidencia alta dentro del departamento, y Antioquia pone un porcentaje de esos embarazos a muy temprana edad, ¿cierto? Entonces, desde allí la comunidad también tiene que rodear con factores protectores a través de las juntas de acciones comunales, de los comités de salud, tratando de enfocar a esas familias a que esos factores de riesgo minimicen para que la familia siga con una dinámica muy importante, que es lo que propondemos desde salud pública. Sí, doctor, y hablamos de la incidencia de la familia, de la comunidad, y ahora el colegio. ¿Cómo incide el colegio en esa toma de decisiones frente a la autovaloración sexual? Bueno, a ver, yo pienso que como segundo espacio de formación, en lo que tiene que ver con esa captación de conocimiento que tiene que tener el individuo, entonces aparece la escuela, ¿cierto? El colegio. Entonces los segundos padres de nosotros van a ser esos profesores, esas personas que nos marcan allá, que nos dan líneas, que nos permiten a nosotros que crezcamos, que nos dan consejos, que nos orientan, pero que también nos dan conocimientos formativos, académicos, contenidos, es decir, 4x4 es 16, y esas cosas que tienen que ver con bases para defenderse en términos laborales, ¿cierto? Pero también nos ayudan a mejorar nuestra condición de nuestra autovaloración, es decir, para bien o para mal. Si a un chico le dice, tú no vales nada, ¿cierto? Dentro del colegio una profesora, entonces el chico va a creer porque en su casa también le dice que no vale nada, entonces él se cree el cuento, ¿cierto? Porque se lo dice un profesor. Pero si tenemos profesores, ¿cierto? Comprometidos con este proceso, ¿cierto? De hablar en positivo frente a la condición de valoración del chico o la chica, ¿cierto? En términos sexuales, en términos de la persona, entonces obviamente va a crecer él y va a tener mayor sentido y va a tener una alianza estratégica, una fuerza de apoyo para decirle en algún momento, no, qué decisiones voy a tomar, cuál debo tomar, y siempre que la voy a tomar, la voy a consultar ¿con quién? Con mi conciencia, porque estamos hablando de la autovaloración. Entonces yo tengo que autovalorarme y decir cuánto valgo yo. En ese sentido, entonces, los fenómenos y todas las circunstancias que suceden alrededor de la escuela se convierten en elementos fundamentales para el proceso formativo del niño y la niña, y no solamente para ellos, sino también para la familia. Recuerde que a través de la escuela de padres, entonces también se fundamentan estos temas que tienen que ver con el proceso de crianza, es decir, pautas de crianzas adecuadas para los niños y las niñas, para nuestros adolescentes y preadolescentes, ¿cierto? Que tienen, digamos, algunas carencias porque obviamente venimos de contextos completamente abruptos, con dificultades, con agresiones, ¿cierto? Pero si tenemos un contexto, digamos, adecuado en el colegio. ¿Cómo podemos evitar los factores de riesgo, doctor Eduardo? Bueno, se entiende como factor de riesgo como aquellas acciones, ¿cierto? Desde lo psicosocial, aquellas acciones que obran de forma negativa en la toma de decisiones del individuo, es decir, cualquier crisis no normativa o crisis normativa que se genere dentro de la familia, ¿cierto? O dentro del entorno social, ¿cierto? Entonces estamos hablando, si hay una pelea a tiros, por decir alguna cosa, o apuñalada,
obviamente, entonces, aunque no esté un familiar mío, yo siento una energía, es decir, que me corre por el cerebro y me pone en dificultades con mi sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, obviamente, ahí se convierte en un factor de riesgo porque yo en algún momento estoy preparado para asumir ese momento que se presentó. No estamos preparados para eso. Y puede ocurrir un derrame cerebral, uno nunca sabe, ¿cierto? Pero todas esas incidencias, entonces, lo que estamos diciendo es, en términos de cómo esos factores de riesgo inciden directamente en la autovaloración sexual, que esa es casi como la pregunta, ¿cierto? Es decir, si esos factores de riesgo allí, como la pobreza, ¿cierto? La falta de formación académica, la falta de espiritualidad, esa ausencia a veces de Dios que tenemos un poco, ¿cierto? Esa ausencia de, digamos, esa ambigüedad frente a los principios y los valores, esa falta de compañía de mamá, de papá para que me comunique, para que me oriente, para que me dé pautas adecuadas, para que me dé un abrazo y me diga cuánto valgo, cuánto me quiere. Entonces también se convierte en un factor de riesgo. Tenemos factores de riesgos en la casa, en la calle y donde estamos siempre tenemos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque, es decir, son acontecimientos que nosotros no lo esperamos, pero si nosotros no nos preparamos para eso, entonces obviamente va a generar todo un proceso negativo, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con el comportamiento del cuerpo. Y recuerden que el cuerpo habla, él dice cuando está cansado, ¿cierto?, pero también la mente está diciendo, ¿cierto?, porque la mente domina el cuerpo, pero el cuerpo le habla, le dice cuando tiene calor, cuando tiene frío, cuando está nervioso, qué debe hacer. Y frente a eso, entonces, es decir, nos están diciendo qué debemos o qué se debe hacer en cada uno de esos casos. Pero recuerden, ustedes que están allá en su familia, que están escuchando este programa, céntrense en una cosa, es decir, a esos chicos que tenemos ahí, ¿será que sí le estamos dando factores protectores o factores de riesgo, ¿cierto? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo él permanece mucho tiempo en la calle o permanece en la casa? ¿Con quién se está relacionando? ¿Cuáles son sus amigos? Es decir, ¿cuál es su comportamiento? Si aparece la droga. Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con la autovaloración del individuo, porque él a veces ya no quiere compartir con nosotros, entonces ya no vuelve a dar un indicador de que tiene alguna dificultad. Lo que tenemos que hacer en estos momentos es tratar de acercarnos un poco al chico y tratar de dejarlo que reflexione y decirle, aquí estamos nosotros, pero no desde la palabra, sino desde el ejemplo, porque la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Entonces tenemos que mostrar buenos ejemplos, buenos referentes para nuestros hijos. Ok, doctor Eduardo Gil, profesional en desarrollo familiar, que hace parte del equipo de salud pública de la empresa social del Estado Hospital La Cruz, Secretaría de Salud y Desarrollo Social, Administración Municipal. El trabajador social Gustavo Morales hace parte del equipo de salud pública y él nos trae también otro tema de mucha importancia social, como es la autoestima. A propósito, doctor Gustavo, ¿qué es la autoestima? Buenos días a todos los televidentes que están viendo este programa. Pues hablemos un poco de la autoestima, definamos ese término desde lo etimológico. Entonces hablamos del griego autos, que nos habla de por sí mismos, y del latín aestima, que nos habla de evaluar y valorar. Entonces, según esto, podríamos definir el autoestima como valorarnos a nosotros mismos, ¿sí? Lo que creemos que somos, más no lo que queremos ser. También podremos darle otra definición mejor de la autoestima cuando hablamos de sentimiento valorativo, lo que sentimos y cómo está conformado nuestro ser en valores, ¿sí? Cómo está conformado nuestro ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y de relacionarnos con los demás. Todo esto para desarrollar la personalidad, para configurar nuestra personalidad. La importancia, doctor Gustavo, de la autoestima en la vida diaria. Pues es muy importante la autoestima porque es el primer paso en creer en nosotros mismos. Si usted no cree en usted mismo, es difícil otra persona vaya a creer en usted. Si usted no puede encontrar su grandeza, otra persona no va a encontrar su grandeza, sus habilidades.
La autoestima tiene grandes efectos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en los valores y las metas. ¿Desde qué edad empezamos a formarnos en autoestima? Pues desde el embarazo, cuando estamos en la etapa de gestación, si la madre quiere el embarazo y obviamente el padre, hablando de género, el padre y la madre quieren el embarazo, ahí empezamos a formarnos en autoestima. Desde muy pequeños formamos nuestra autoestima en sí mismos, ¿sí? Una imagen de sí mismos, y esta imagen es guiada o creada por nuestros primeros seres que se encargan del cuidado de nosotros, de nuestra formación. En este caso serían nuestros padres. La autoestima se crea a muy temprana edad, suele ser permanente, y si es permanente es difícil de cambiar. Y por eso es muy importante que los padres ayuden a que sus hijos forjen una imagen propia de ellos mismos. Un sinónimo de autoestima es amor propio. Si los padres le dicen a sus hijos tontos, usted no sirve para nada, maleducado, pues nosotros desde pequeños vamos a formar ese paradigma en nosotros mismos. ¿De qué manera, doctor Gustavo, podemos formar a nuestros niños y niñas en autoestima? Pues no es suficiente con quererlos y decirles cosas bonitas. Hay que satisfacerle las necesidades a los niños y a las niñas, ¿cierto? Hablábamos de unas necesidades básicas que son, las principales serían 4. Necesitamos no solo con quererlos y decirles cosas bonitas, satisfacerle las necesidades fisiológicas, es decir, que coman bien, que duerman bien, porque si el niño va a ir a estudiar con hambre y con sueño, pues obviamente que va a adquirir unas notas bajas y eso le va a bajar la autoestima al niño. Otra de las necesidades a satisfacer para crear una autoestima en nuestros niños es el de las necesidades de seguridad. Los niños necesitan saber que los padres los protegen y los cuidarán. Cuando se pierde esto, cuando por ejemplo el padre o la madre pierde el empleo o el sustento diario, o hay separaciones, el niño pierde seguridad y le causa dolor y depresión. Otra de las necesidades a satisfacer para los niños para crear su autoestima son las necesidades sociales, es decir, que los niños no solo sean aceptados en su escuela, sino en otros espacios donde puedan compartir, en la iglesia, en la recreación o en el deporte. Y por último, de las necesidades básicas es la necesidad de estimación, que el niño se sienta que es querido y que los padres lo respeten y reconozcan sus talentos. ¿Cómo identificamos el estado o nivel de autoestima de una persona? Esta parte es muy importante. Cuando la autoestima está baja, una persona, nuestra capacidad de enfrentar las adversidades que nos presentan en la vida, baja la capacidad de enfrentar esto. Nos caemos frente a las adversidades y nuestro sentido propio de valor disminuye. Nos dejamos influenciar por el deseo de evitar el dolor y en vez de experimentar la alegría. Yo quiero que cada uno de los que están viendo en este programa vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una pregunta y vamos a responderla. Cada uno va a preguntarse cuál de esas características se identifica más con nosotros, porque voy a hablar de las características de una persona que tiene alta estima y también de las características que tiene de una persona que tiene baja estima. Entonces cada uno vamos a preguntarnos cuál de esas características se identifican más conmigo, ¿sí? Y de esa manera vamos a hacer una autoevaluación de cómo está nuestra autoestima. Cuando una persona tiene alta estima de sí mismo, cree que es importante. Esa persona cree que el mundo está bien, el mundo es mejor porque yo existo en él. Yo existo en este mundo, entonces el mundo está mejor. No significa que soy una persona creída o convencida o que soy mejor que los demás. No, yo soy importante para mí, para mi vida, para mi salud. Igualmente soy importante para mi familia, para mi empleo. Esa persona tiene alta estima. Cuando yo tengo confianza en mis habilidades, en mí mismo y en mis habilidades. Muchas veces estudiamos, nos preparamos, pero los conocimientos que adquirimos no nos sentimos confiados. Que no tenemos esa confianza, no tenemos esa estima. Entonces cuando vamos a realizar nuestra profesión, a desarrollarla, la vamos a hacer mal o no la realizamos. ¿Y cómo subimos esos niveles de autoestima? Pues para subir los niveles de autoestima hablamos de unas técnicas, ¿cierto? Podemos hablar de unas técnicas como escucharnos a nosotros mismos. Muchas veces
no analizamos las opiniones de los demás, las opiniones que tienen los demás sobre nosotros, y hay que hacerlo. Obviamente también somos los últimos que tomamos las decisiones acerca de cómo somos, ¿cierto? Hay que convertir lo negativo en positivo. Nos pasan muchas cosas malas en la vida, pero siempre hay que, parezca mal, pero hay que hacerlo como que va a tener solución. ¿Qué podemos hacer? Buscar ayuda. Cuando nos presenta un problema, si tenemos autoestima y nos queremos, buscamos la ayuda, buscamos la solución a esta dificultad. También podemos darnos una oportunidad, sería una técnica oportunidad, y conocer nuestras cualidades. Pensar como en 5 cualidades que tenemos, que soy bueno para bailar, que soy buen experto en la cocina. No nos hemos dado el espacio y la oportunidad de hacer esto, evaluarnos, aceptarnos como somos, otra técnica, aceptarnos como somos. Que yo tengo una verruga en la cara, pues tengo otras cualidades físicas que son importantes y sobresalen. También podremos cuidar de nosotros mismos, aprender a ser independientes y no depender de los demás, nosotros mismos autocuidarnos, alimentar el cuerpo y alimentar el espíritu, tener la mente sana, tener pensamientos felices, estar sonriente, y el cuerpo como no evitar evitar las drogas y evitar el desgaste del cuerpo. Mantenernos en movimiento, hacer ejercicio. Estamos acostumbrados a la moto, no caminamos. Uno de los ejercicios que podríamos hacer, caminar, eso es salud. Dejar de hacerlo, ¿dejar de hacer qué? Meternos cosas al cuerpo que nos hacen daño, como tomar licor, consumir drogas, trasnochar, alimentos que nos pueden hacer daño. Y muy importante, el amor dentro de ti. ¿Cómo así que el amor dentro de ti? Vamos a hacer otro ejercicio. Cada uno de ustedes, allá los televidentes que están viendo el programa, vamos a pensar en nuestro primer amor. Si tenemos autoestima, vamos a pensar en nuestro primer amor. Entonces yo les digo a ustedes, los que pensaron y los que recordaron en su primer amor, que el primer amor debería ser uno mismo. Pensamos en otras personas, en la pareja, en la novia, pero si tendríamos autoestima, deberíamos de tener esto para toda nuestra vida, que el primer amor somos nosotros mismos, y inculcarle esto a los hijos. ¿Cómo se encuentra la comunidad de Puerto Berrío en términos de autoestima? Pues valorar la autoestima de un individuo es difícil porque es un proceso muy al interior de la persona, muy personal, pero esto se ve reflejado en Puerto Berrío en las situaciones sociales, que se presentan en el municipio, como son los embarazos tempranos, la violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, el abuso sexual, el maltrato infantil, el trabajo infantil. Todo eso se ve reflejado debido a los niveles bajos de autoestima de la comunidad de Puerto Berrío, de las familias. La agresión física y verbal dentro de las familias. Escuchamos una madre insultando al hijo, igualmente el hijo insultando a la madre. Entonces en ese hogar no hay autoestima. Las agresiones entre mujeres se han aumentado. Pues eso es lo que nos informan pues algunas instituciones educativas, que ya se presentan más las agresiones y las peleas entre las mismas mujeres. ¿Cómo desde el trabajo social, doctor, cómo podemos desde el trabajo social intervenir en las familias que tienen baja autoestima? Pues desde el trabajo social nos enfocaríamos más con el trabajo comunitario, la intervención comunitaria. Y es así que con el proceso de empoderamiento de estas familias de la comunidad frente a estos conceptos de autoestima, porque yo sé que muchos decimos tenerlos claros, pero en realidad no, hay que trabajarle mucho al concepto de autoestima y construir un modelo de autoestima a través de las experiencias vividas. Es decir, el proceso está ese, hacer esto que les estoy diciendo a ustedes, hacer el proceso de autoevaluación, de preguntarme, algunas de esas características están conmigo o no están. Y les digo también a la comunidad que si tenemos de esas características que hablamos de autoestima de niveles altos, si las tenemos, pues felicitaciones, mantengámoslas. Y si poseemos características de baja estima, pues busquemos ayuda profesional y acerquémonos a las instituciones que prestan servicios de atención psicológica, trabajo social, y pedimos ayuda. Estás viendo Teleberrío, Canal 9.